Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Eusebio Rubio. Yo soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Soy director general y fundador de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, entre otras actividades. Soy coordinador de la maestría en sexualidad humana y del doctorado en sexualidad humana de la Universidad Nexo de México. Me han invitado al curso de abuso sexual y mi tema es el panorama epidemiológico del abuso sexual infantil en México y en el mundo. Vamos a compartir con ustedes una panorámica de esta problemática, de este abordaje epidemiológico de este problema del abuso sexual infantil, que interesantemente hay una iniciativa de hecho, nombrar al abuso sexual infantil como una forma de violencia sexual contra los menores de edad, que es, en realidad, lo es una forma de violencia sexual, pero se conoce internacionalmente con este término, vamos a respetarlo. Vamos a ver una serie de conceptos un poco médicos, un poco muy originados en la ciencia que intenta resolver los problemas de la salud, y en este primer concepto, el concepto de epidemiología. ¿Para qué se estudia la epidemiología o qué intenta resolver la epidemiología? La epidemiología, como dice la diapositiva, estudia los problemas de salud para establecer su distribución, los patrones, cómo se presentan los problemas, los determinantes que hacen que el problema ocurra o se proteja, es decir, factores protectores. Y entonces este objetivo se traduce en identificar los factores etiológicos y los enfoques eficientes de tratamiento y de prevención. Esto es una rama del estudio de la salud, y lo que vamos a ver es, lo que vamos a revisar en los siguientes minutos de presentación, es cuáles son las cosas que nos permiten, cuáles son los estudios que nos permiten tener una idea de cuáles son los patrones, cuáles son los factores protectores, cuáles son los factores que facilitan la ocurrencia del problema. Y eso nos permite tener mayor claridad en su detección y en las cosas que se necesitan hacer para lograr prevenir y disminuir la frecuencia con la cual se presenta este problema. Entonces, vamos a empezar por la distribución de los patrones, es decir, cómo se presenta el abuso sexual en México, los estudios que tenemos, las informaciones que tenemos, y aquí pues vamos a hacer algunas reflexiones de lo que se dice. Déjenme empezar con la afirmación muy clara de que yo probablemente hayan oído en los medios, probablemente hayan oído con claridad, y de hecho algunos ponentes con facilidad repiten: México es el primer lugar en abuso sexual en el mundo. Bueno, esto es una afirmación no cierta, es una afirmación que se deriva de la comparación de la incidencia de algunos problemas entre los países desarrollados, pero yo creo que es sano tener una panorámica de cómo estamos en México y luego compararnos con los otros países. Yo francamente no entiendo muy bien esta obsesión por ser el peor del mundo en cosas, ¿no? Somos el peor del mundo en eso, y parecería que estamos esperando ser el peor del mundo para actuar. En el caso de la prevalencia de las frecuencias del abuso sexual, no es muy cierto. Esto lo vamos a ver con detalle en los estudios de información sólida que tenemos respecto. Pero eso no quiere decir que si no somos el peor del mundo no tenemos un problema muy grave. Sí lo tenemos, y esta es una de las cosas que estoy tratando de mostrar con los datos duros de la ciencia, con los datos epidemiológicos, en dónde estamos en esta panorámica. Entonces vamos a ver algunos estudios que se han publicado en México respecto precisamente a cómo es que ocurre este problema. Este primer estudio, me voy a mover un poquito para que se pueda ver el título, es un estudio, ya tiene algunos años, es del año 2010, pero lo que es relevante es que fue publicado por autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Tiene muchos años, esto ya tiene 14 años de publicado, y los esfuerzos que se empezaron a desarrollar en la Secretaría de Educación Pública apuntan a 2001, 2007, como se puede ver aquí,
Esta es una cosa que tiene algunos años, pero fíjense que antes de esos años se hablaba muy poco de abuso sexual infantil, se hablaba muy poco de esta forma de violencia ejercida por los pequeñines o hacia los pequeñines, las mujercitas y las mujercitas, las niñas y los niños de esta edad. Había como una ocultamiento de esta problemática y no se hablaba, es más, yo recuerdo mucho, perdón por la anécdota, pero lo voy a mencionar, una circunstancia, estoy hablando del año 1997, si mal no recuerdo, 96, 97, donde hicimos un evento un evento en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de aquel entonces Distrito Federal, y hubo una reunión, un eventos para hablar sobre la violencia en general. Y una de las cosas que recuerdo se abordó, y que inclusive fue el motivo de entrevistas periodísticas, el abuso sexual en esos años no era delito grave. Entonces casi nadie se ocupaba ni siquiera de denunciarlo, porque pues era una cosa de que si alguien decía, ay, fulano hizo tal cosa con mi niño, pues de todas maneras, como no era delito grave, ni siquiera se ocupaban las cuestiones del sistema legal de realmente perseguir. Esto cambió radicalmente. Pero bueno, aquí estamos haciendo una historia. Y vean ustedes en el año 2010 lo que se publicó de estadísticas oficiales de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública en México. Me voy a quitar aquí porque vamos a pasar algunas gráficas y bueno, vamos a ver en cuanto me dé permiso la computadora de pasarla. Oye, ¿quieren? Ahí va. Entonces, esto es lo que se publicó en estos años. ¿Quieren? Ahí va. Muy bien. Por eso, estas son 4 cosas que escogí de esta publicación. Las quejas por ciclo escolar, ahorita vamos a hacer el comentario de cada una de estas, las quejas por nivel educativo, las quejas por delegación, esto fue en la Ciudad de México, fue la subsecretaría o el segmento de la Secretaría de Educación que se encargaba de la educación primaria, que es la educación básica en la Ciudad de México, y las quejas, el tipo de ofensor que se había reportado en el tipo de ofensor. Entonces aquí está la primera. Pues ven ustedes, esto es interesante, las quejas por ciclo escolar. Vean cómo las quejas se incrementaron, pero esto no ocurrió porque hubiera más abusos o menos abusos, sino simplemente en estos años empezó a haber una conciencia sobre el problema y consecuentemente pues empezaron las quejas a ser más y más frecuentes, como pueden ser más o menos estabilizándose en el porcentaje de quejas, este porcentaje de quejas elegido, recibido por el grupo, por el grupo, perdón, por el grado escolar. Estas las quejas por nivel educativo también, aquí están todos los años del estudio acomodados, y pues lo que podemos ver es que la mayoría de las quejas estaban en el nivel de primaria, como puede verse aquí en esta de las otras en secundaria, ya en preescolar menos y los otros tipos de escolares un poquitín menos. Las quejas por delegación también es relevante, aunque aquí pues tenemos el problema de que pues la delegación más popular, con más población, pues ahí está Palapa-país, donde más quejas se recibieron, pero aquí la indicación interesante es que pues no había delegación, como se llamaban en ese entonces las alcaldías, pues ninguna que se salvara, pues esto estaba distribuido en todas las delegaciones, entonces alcaldías de hoy en día. Y luego las quejas del tipo de ofensor, quejas donde el ofensor es parte del personal escolar, bueno, pues importantemente en primaria, y en secundaria bajaba un poquito menos en nosotros las quejas estaban, pero el ofensor no era parte del personal escolar. Fíjense que esto fue una publicación muy importante, porque como era una publicación oficial, fue una de las primeras ocasiones en que se empezó a reconocer que teníamos un problema grave en las escuelas, si bien pues lo que tenemos son nada más un recuento de las quejas, no realmente de la incidencia real del problema, porque pues para que suceda, desde que sucede a que se quejan, que le hacen caso y se registra, pues había algunas cosas. Un poquito de mayor calidad, yo diría de bastante mayor calidad, estos datos
de una encuesta que ya tiene sus años, pero que es muy, muy ilustrativa y que voy a ver en detalle. Y le vamos a ver en dos instancias. El resumen de la encuesta, que se llama Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que tiene mucha información respecto a la violencia sexual en general y a la violencia sexual infantil en particular. Y después esta misma encuesta fue reanalizada por el INEGI en una otra publicación que también vamos a revisar con detalle. Entonces, ¿qué nos dice esta encuesta? Primero, ¿qué fue? Fue una encuesta que básicamente lo que se buscó es un diseño probabilístico en 3 etapas, estratificado y por conglomerados. Esos son términos estadísticos, no vamos a entrar en detalle, pero que garantizan, cuando se hacen no se estudia toda la población, no se hace un censo de todos los 108 millones que éramos en ese tiempo, pues, pero bueno, de todas maneras, se hace una muestra. ¿Qué quiere decir? Se toma un segmento y si se diseñan bien las muestras nos puede dar información de qué es lo que está pasando con toda la población. Y ese es el caso de esta encuesta, por eso es tan importante que la veamos en detalle. Y entonces el periodo de referencia de la población se estaba preguntando pues a lo largo de toda la vida, a lo largo de la vida estudiante, la vida laboral, durante la infancia, antes de los 15 años, y en los últimos 5 años, es decir, se preguntaba sucesos de violencia en cada uno de estos años, en todos esos periodos, a la hora de estructurar la encuesta. Y eso es lo que nos permite tener información bastante sólida de cómo está la vivencia, porque pues lo que se hizo fue un muestreo, es decir, una muestra de las unidades de observación, fueron vivencias particulares, y las mujeres de 15 años o más residentes en las minas. Se estudiaba a las mujeres, la población objetivo fueron mujeres, y el tamaño de muestra, ahí se puede ver, 140,000 viviendas, nada pequeña el esfuerzo levantado, y esto se levantó en el año de 2016, con una buena tasa de respuesta, 85%, y la cobertura geográfica, pues fue bastante nacional, nacional urbano, nacional rural y estatal. Entonces esto nos permite tener una idea bastante más precisa de lo que sucede con el abuso sexual infantil en nuestro país, y voy a usar bastante esta información para compartir. ¿Qué es lo que se exploró? Pues entonces se exploró la violencia en estos ámbitos: escolar, laboral, comunitario, familiar y pareja. Los tipos de violencia involucrados en emocional, física, emocional, patrimonial y sexual, que no solamente la violencia sexual, pero se incluyó la violencia sexual y alguna temática nueva respecto a la encuesta anterior que se ha publicado unos años antes, es que se hizo específico énfasis en el abuso sexual en la infancia, con los datos que vamos a ver a continuación. Entonces, esta es una panorámica, esta gráfica que ahorita vamos a ver también nuevo para que se pueda ver en detalle, de las mujeres de 15 años y más, qué tipos de violencia. Y bueno, vean este dato, esto es de las cosas que yo digo: si tenemos un problema que tiene que ver con la sexualidad en nuestro país, que tiene que ver con el hecho de que la violencia no se ejerce indiscriminada, el factor de si se es hombre o mujer es un factor muy determinante, como lo vamos a ir viendo más adelante. Y pues vean este nada elegante dato de 66.1% de las mujeres han sufrido cuando menos un incidente de violencia emocional, económica, física o sexual, o de discriminación a lo largo de su vida. Esta es una cifra que debería darnos vergüenza a todos, independientemente pues de todo, de nivel socioeconómico, de preferencias políticas. Todos deberíamos estar apenados de tener un país así de violento en el caso específico de la violencia hacia las mujeres. ¿Y cómo está la cosa entre los tipos de violencia? Pues aquí está el 49% de violencia emocional, 34% violencia física, golpes, y bueno, 41.3% violencia sexual. Esto es una cosa que pues parecería que así es la vida, que eso es lo que muchas personas sienten, que pues no denuncian ni se quejaban. Ahora ya hay un poquito más de conciencia porque se pensaba que así era la cosa. 99% violencia económica, patrimonial o de discriminación en el trabajo, como se puede ver ahí. Entonces, el ámbito de la violencia hacia las mujeres es una cosa que tiene una prevalencia, como decimos en medicina, como decimos en estadística,
pues muy elevada. Y pues hay de estos, el acercamiento al abuso sexual infantil. Entonces aquí tenemos la proporción de las mujeres de 15 años o más que sufrieron abuso sexual en la infancia. Esas son todas las mujeres, 84.6% son las que no sufrieron violencia en la infancia, y 9.4% el porcentaje de mujeres que dijeron, sí, a mí me violentaron sexualmente. Y 6% que no se acuerdan, que eso también es un dato de que pues a lo mejor de este 9.4, muchas de estas ni se acuerdan o ya se les quiso olvidar o algo así pasó. Ahora, no lo tenemos por cierto, entonces no están lineados. De este 9.4%, vean ustedes el tipo de violencia que sufrieron. Y aquí voy a entrar en el detalle de cada uno de estos formas de violentar sexualmente a las personas menores de edad. Todas estas, la encuesta, para que no perdamos un poco la claridad, fue de mujeres de 15 años y más, pero les preguntaban sobre su infancia. Entonces, estos son reportes de las participantes en esta encuesta que nos hablaban de lo que había pasado en la infancia. Y entonces vamos a uno por uno de estas cifras para ir dándonos una idea de cómo estuvo. El 6.4% de quienes, de las que habían sufrido violencia, tocaron sus partes íntimas o las obligaron a tocar partes íntimas de otra persona sin su consentimiento. Bueno, vale la pena decir que una actividad erótica en una persona menor de 15 años no se considera que las personas menores de edad puedan dar consentimiento para la actividad erótica. A lo mejor en los márgenes cercanos de los 15 años a lo mejor es un poco difícil, pero si estamos hablando de 12, 11, ¿no? Ahí seguramente es un hecho de violencia y no nada más un hecho de violencia, sino un acto criminal. Estos son los datos. Vamos más para adelante. El 3.9% intentaron forzarla a tener relaciones sexuales. El 3.3% las obligaron a mostrar sus partes íntimas o a mirar las partes íntimas de otra persona. Para seguir la cosa, la diapositiva, el 2.5% las obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenazas o usando la fuerza. Y el 8%, casi el 1%, los obligaron a realizar actos sexuales a cambio de dinero o regalos. Y por último, las obligaron a mirar escenas o actos sexuales, pornográficos, fotos, revistas, videos, películas pornográficas, que es otra de las formas de violencia sexual. Entonces, este panorama yo creo que nos ilustra cada uno de estos porcentajes, 6.4% de toda la población, y que son 6.4% de la muestra, pero como dijimos que es una muestra representativa, pues nos puede hablar de la completud o de lo que sucede en el panorama en el país, cuando menos en el año 2016, que pues, no es de este año, pero estamos ahí, permítame tantitito, moviendo la cámara. Muy bien. Permítame. Ok, vamos a seguir. Muy bien. Aquí estamos entonces. Muy bien. ¿Quién agredió? Esto es también muy interesante porque hay algunos estereotipos, ¿no? Los estereotipos luego son muy problemáticos porque las personas suponen cosas. Voy a decir, por ejemplo, el estereotipo de los padrastros, ¿no? Si alguien se integra a la familia, pero no es el padre biológico, dice seguro, pues, vean que eso no es muy cierto. Miren ustedes, el 20% de los agresores fueron tíos o tías, hermanos de la mamá o hermanos del papá. Hagan el favor, por eso es que el asunto se pone muy complicado, porque generalmente el agresor es alguien cercano, y entonces luego la niña y el niño no les creen, o dicen, pero ¿cómo va a ser que tu tío que no sé qué? Y eso es una cosa muy complicada. Luego, un no familiar vecino conocido, también no tan raro, primo, desconocido, un hermano, fíjense nada más el numerito para los hermanos. El padrastro, ya estaba en el 6%, comparado con el 20% de los tíos, aunque está aquí, o madrastra. El padre, desafortunadamente, estas cosas también pasan con familiares directos. Un abuelo, o la madre, muy raro, pero también ocurre. Pero el panorama sí me parece que nos es ilustrativo de cómo es que ocurren
estas violencias sobre los pequeños. Muy bien. Este es el otro reporte. Es un reporte del INEGI también, les decía, y lo que aquí hacen es que nos presentan pues una serie de análisis de los mismos datos, de algunos otros datos, y nos dan información que yo creo que nos completa el panorama de una manera bastante interesante. Pues vamos a entrar en el detalle de este reporte. Miren ustedes, este dato está tomado de la misma encuesta, pero está desagregado, como se llama, por el tipo de violencia. El 38% de las mujeres estaban en este dato de violencia. La violencia sexual estaría por acá, aunque fíjese aquí que todos estos tipos de hecho pues son violencia sexual de la suavecita, suavecita, es decir, que no implica un contacto directo, el abuso sexual y la violación, intento de violación. Pero pues esto es una cosa que nos habla de cómo se distribuye. Ciertamente la violencia sexual no es tan frecuente como otras formas de violencia, pero no debería de preocuparnos. Y este es un dato interesante. Miren, esto es la prevalencia de violencia en la infancia en las mujeres 15 años o más por entidades federativas según el tipo de violencia. Entonces, prevalencia quiere decir, es un estimado estadístico que lo que apunta es qué proporción de la población, porque claro, que si tenemos una región del país donde tiene mucha población, pues va a estar más frecuente. Pero aquí lo que se hace es que se pesa, por así decirlo, la prevalencia en función del número de habitantes. Entonces, tenemos una panorámica. Está por colorcitos y está por la violencia total en esta gráfica de grises y negros, la violencia emocional, la violencia física y la violencia sexual. Y entonces, ¿qué quiere decir? Mira, aquí están los números, son los números de 10.3 a 12.3, es la prevalencia, y entonces las prevalencias, entre más elevadas estén las prevalencias, pues están más fuertes los colores. Y aquí vemos cuáles son los estados que tienen más alta prevalencia de violencia sexual con las pequeñitas, en las mujeres de 15 años o más. Entonces, bueno, esta es en realidad la violencia sexual en la infancia en estas mujeres de 15 años o más. Es lo que relataron que les había pasado. Y bueno, vemos, no está nada bonito. Quintana Roo, está Tabasco, por acá, Campeche, este es el Estado de México, si no veo más, aquí está Jalisco, este es Chihuahua y este es Baja California del Norte. Y bueno, que tenga una baja prevalencia no es nada que nos ayude, porque de todas maneras el problema existe, aunque exista con menos frecuencia. Y este es un dato igual, es decir, el mismo dato tomado de la diapositiva anterior, porque es la misma encuesta. No voy a entrar en el detalle, es decir, de quién es el agresor, pero ¿para qué nos sirve para ver de qué manera, qué fue lo que pasó? Entonces, miren, dice porcentaje de mujeres de 15 años y más por acto de violencia sexual en la infancia, según los tipos de agresor sexual. Entonces están los más frecuentes: el tío, la prima, un no familiar, desconocido y hermano, ¿no? Entonces ahí están. Y bueno, entonces lo que nos dice esta diapositiva es qué fue lo que hicieron, cuál fue la violencia ejercida y cómo se distribuye. Entonces, vean ustedes, le tocaron sus partes íntimas y lo obligaron a tocar las partes íntimas, que era la primera, que era la más frecuente. Pues ahí se van entre tíos y primos, no hay una enorme diferencia de porcentaje, como pueden ver. Y esto equivale nada más, ni más, eso ya está calculado, cuántas personas son las que aparecen en la muestra y a cuántas personas representan esa muestra. Es un estimado del número de personas, ya no de la muestra, sino del país, que están en esa circunstancia. 2.987.731 mujeres que les pasó eso. Entonces, eso es antes de 15 años, pues ya estamos hablando de violencia sexual infantil, de abuso sexual infantil. La obligaron a mostrar sus partes íntimas y a mirar partes íntimas de los demás. A esto le pasó, proyectado los datos de la encuesta, a 1.385.533 mujeres, ese 3%, y pues aquí están los agresores también más o menos parejitos, entre los tíos un poco más
más violentos, es decir, de la categoría con más alta frecuencia, pero pues los demás distribuidos también. El tercero, dice, la obligaron a mirar escenas o actos sexuales por pornográficos. O sea, con fotos, revistas, videos. ¿Y esto cuánto le pasó? A casi 400,000 personas, 376,419 mujeres, para darnos una idea. Y también, ¿quién fue el gracioso que hizo tal violencia? Uno familiar, un primo, los tíos menos desconocidos y el padrastro o madrastra también de repente violentaban de esta forma a las personas. Intentaron forzar tener relaciones sexuales, nuevamente, 1,835,000. Bueno, yo no sé si ustedes están sintiendo lo mismo que yo, pero no me puedo imaginar el número de mujeres que están con esta experiencia infantil en el país. Ciertamente ni siquiera se acerca al número de víctimas que vemos en las instituciones de salud, en las instituciones de legalidad, porque aquí lo que hicieron fue ir a las casas y ahí preguntar si había pasado o no había pasado esto. Entonces son números bastante espeluznantes. Vean ustedes, las obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenazas o usando la fuerza. 1,175,865 mujeres. ¿Qué les parece? Y entonces, bueno, ya la obligación de las relaciones. Intentaron el tiro de Dios, pero lo lograron. Pues ahí había un poco menos, son más bien otros que se ponían uno familiar, el primo y desconocido. Entonces, las obligaron a realizar actos sexuales a cambio de dinero, todo, 300, casi 400,000 personas. Y también ahí fíjense nada más cómo está la distribución de los agresores. Y bueno, esto es la cosa de la distribución. Esto es la distribución por áreas, es decir, la violencia donde se vivieron la mayor parte del tiempo antes de cumplir 15 años. Y es para ver un poco, a ver si hay algunas diferencias, pues si no, miren, por ejemplo, la violencia total, los que vivían, la total es total, los que vivían en rancherías, los que vivían en ciudad pequeña, pues realmente es casi lo mismo. A ver, vamos a sexual, y ahí la total es 9, y ahí sí hay un poquito más de diferencia, pero no es para tanto. 10% los que vivían en ciudad grande, o ciudad pequeña o grande, y los que vivían en rancherías, pueblos. Pues de todas maneras, esto, yo no sé si logro transmitirles, pero esto está metido en la cultura, esto es una cosa que está ahí todo el tiempo ocurriendo con una frecuencia que realmente es muy, muy, pues muy violenta, muy, muy problemática. También dice violencia las mujeres por tipo de violencia según condición de habla indígena o pertenencia a un hogar indígena. Y entonces, aquí están las que no hablan y pertenecen a un hogar indígena, 9. Y los indígenas están un poquito mejor, pero pues no tan, casi es 9 igual. Entonces, esto tampoco parece estar determinado por la etnicidad o determinado por la, parece ser que es una cosa que está, les digo, metida en la cultura. La violencia en la infancia en mujeres de más de 15 años según grupos de edad. Aquí esto a veces cuesta un poquito de trabajo entender estas gráficas porque las mujeres entrevistadas pues eran de todas las edades. Entonces luego las acomodaron y de acuerdo a la edad que tenían cuando hicieron la entrevista, acomodaron las respuestas. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues nos sirve para dar una idea. Voy a fijar nada más en la violencia sexual, que es esta de aquí en este colorcito, que son estos rombitos de acá. Y vean ustedes una cosa que es llamativa, es decir, la prevalencia va manteniéndose y de repente hay grupos de edad donde esto subió casi del doble, mira, 5,1 de las que tenían 18, 19 años en el momento de la encuesta, y las que tenían 30, 39, casi es el doble. Eso quiere decir que antes esto ocurría con más frecuencia, ahora hay cierta conciencia de que esto no debería estar ocurriendo, todavía ocurre con altísima frecuencia, pero hay algo ahí nos revela de que estas prevalencias que andaban por el 10, 11%, bajaron. Yo no puedo decir afortunadamente cuando está en estas cifras del 5%, pero pues sí baja, pero es la mitad de lo que se veía antes. O sea, ha habido una conciencia de estas cosas. Bueno, muy bien. Ahora, en el mundo, y esto vamos a compararnos, sirve para comparar, quiero que recuerden más o menos por dónde andan las cifras estas de la
de la encuesta nacional de las ciencias familiares, que estuvimos viendo ya en algún detalle, para compararlo con los estudios en el mundo. Y en el mundo ha habido algunos esfuerzos, pero son medio complicados por razones que ahorita vamos a ver. Déjenme decirles que este señor que está ahí fotografiado, que se llama David Finkelhor, es uno de los pues que se acredita como generador de la conciencia del abuso sexual infantil, de la violencia sexual contra los pequeños y pequeñas. Y entre las cosas que hizo, ese es un libro muy popular, muy popular, muy conocido, que generó una conciencia muy importante, tiene ya sus años ese libro. Y el estudio al cual me voy a hacer referencia está también ahí fotografiado. Es un estudio internacional epidemiológico de la frecuencia, es que lo que intenta es tener una idea epidemiológica, así como estamos viendo toda la plática de hoy, de la epidemiología. Esto se pone complicado, debo decirles, y voy a tratar de hacer una síntesis en en las tablas que les voy a preguntar, digo que les voy a platicar. Son estudios en 20 países, no es todo el mundo, pero aquí lo que hicieron fue revisar los estudios y luego calificar los estudios. Aquí todavía no están las prevalencias, aquí están cuántos tenía la muestra cada estudio, aquí está de qué país estaban los estudios, ahí está. México no está, ni lo busquen, así es que no, pero nos da una idea. Hay algunos países latinoamericanos, poquitos, pero sí los hay. Está la República Dominicana, está Costa Rica, casi nada más. Y lo que quiero señalarles con esta cosa, además de la diversidad de los estudios, es esta columna de acá, que dice definición. Y es que estamos hablando de los 1990, ¿no? Y todavía no había mucho consenso. Y en algunos de los estudios la definición es muy restrictiva y en otros de los estudios la definición era muy amplia, ¿no? Y entonces la definición amplia son las que dicen B, es decir, cosas como, por ejemplo, enseñar material eróticamente, y las otras que es con N, que es decir, narrow, que es restrictiva, casi era o tocamientos o intentos de relaciones sexuales. Esto se traduce en que pues las prevalencias cambian y esta es quizá una de las conclusiones difíciles. Entonces vamos en este estudio de 1994, dice, todos los estudios revelaron antecedentes de abuso sexual, y entonces esto es quizá el dato duro, era al menos 7% de las mujeres y al menos 3% de los hombres, hasta el 36% en algunos estudios y 29% de los hombres en otros. Dice, la variación de estas cifras están muy variadas. Básicamente lo que concluye el autor, el grupo de autores, es que depende mucho de cómo se hace el estudio, lo que se llama los factores metodológicos. Y sí dicen acá que, pues entonces, esta variabilidad del método, porque no hizo el grupo de autores estudios en todos los países, lo que pasa es que retomaban los estudios de un país, se comparaba con otros, y ocurre que de repente no son muy comparables porque no tienen el mismo rigor metodológico. Sin embargo, hay ciertas cosas que resultan muy como claras. Por ejemplo, la proporción de víctimas mujeres a hombres, es decir, la proporción es bastante constante. En los países, las mujeres son víctimas, las mujeres víctimas de violencia sexual infantil, de abuso sexual infantil, en proporciones que varía de 1.5 a 3 veces. También muestran que el abuso intrafamiliar es consistente más con una niña, entendiendo como abuso intrafamiliar alguien del núcleo familiar que es el abusador, que para los niños constituyendo alrededor de 1/3 a la mitad de las experiencias de las niñas. Entonces, eso es una cosa que muestran consistencia y eso nos habla. Dice, finalmente, los estudios que hicieron a largo plazo revelan que había consecuencias. No todos los estudios se pusieron a ver qué pasaba después de unos años, pero los estudios que analizaron los efectos a largo plazo también encontraron un historial de abuso sexual asociado con problemas de salud mental en los adultos. Esto estamos hablando de 1994, empezamos a generar conciencia de que pues no era nada más una cosa de muy mal gusto, sino que tenía un impacto en la
en el desarrollo, en la calidad de vida, en la salud mental de la víctima de estas violencias. Y entonces aquí sí están las cifras. Estas son las cifras que encontraron y ven que la variabilidad pues es grande. En mujeres, por una andaba la prevalencia, aquí está la prevalencia y este es el porcentaje de abuso que era intrafamiliar. Entonces vean las prevalencias como está: 28, 12, 14, 7, 8, nosotros vamos a ver. Entonces, sí recuerdan la gráfica del estudio en México, en que entrevistan a las mujeres y luego lo reconstruyen, pues andaba entre 9 y luego las que se les habían olvidado, pues a lo mejor es 9, 12, 13%. Entonces, bueno, aquí en otros no somos los peores, pero tampoco somos los mejores, andamos ahí más o menos en la mano. El abuso en los hombres, hoy no estamos hablando mucho de ello, pero también se reporta en la mayoría de los países. Y el porcentaje de abusos intrafamiliares, es decir, que ocurren el agresor como parte de del núcleo familiar, pues también es muy, muy frecuente, como pueden ver, varía por los países, pero pues cerca del 30%, 40%. Es muy, muy frecuente que el agresor sea de estos datos del mundo. Ahora, estos datos pues, son de 1994. Este grupo de españolas, que están ahí sus nombres y sus fotografías que sí aparecieron en las búsquedas que hicimos en esta revista de abuso y el neglect, descuido de los pequeños. Y entonces ahí se publicó un seguimiento al estudio ese de Finkelford, que voy a resumir. Y aquí, pues lo que encontraron, pues un poquito de actualización. Aquí está demasiada información, está en todos los países, los vamos a ir viendo, los países van a aparecer por acá. Y igual las calificaciones, si fue cuestionario, si fueron entrevistas, eso no lo voy a ver, pero lo que quiero que se fijen es acá las prevalencias por donde andan. Las prevalencias 31, 40, 39, 41, 44, 12, 16, ¿ven? Y acá están en los hombres. Y entonces van, esos son los países, ¿no? Voy a ir pasando todos los países más o menos rápido, pero para que nos veamos acá cómo están las prevalencias: 17, esas están muy bajitas, 50, 91, 13, 13, 13. Y también aquí la prevalencia en los hombres, en los estudios están todos referidos. Y aquí son los últimos. Otra vez no aparece México, son estudios que se hicieron en varios otros países, y aquí están los autores y las citas y todo. Y bueno, ¿por dónde andan las cifras? Para que más o menos tengamos una idea. Esos son los datos del mundo. Entonces, por eso cuando nos dicen, somos los peores, pues no somos los peores, pero estamos muy mal. Eso hay que decirlo con toda claridad. Tenemos datos muy, 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 muy preocupantes. Y luego vamos a ver este estudio, que es un estudio que publicó la Organización Mundial de la Salud, es decir, este grupo de personas, y la de la foto es una mexicana que trabaja en la Organización Mundial de la Salud, y es un análisis, está publicado en el 2018, o más bien analizado en el 2018, la publicación es un poquito más reciente, es del 2022, hace un par de años, y lo que hacen es un análisis de la prevalencia de los estimados de violencia física o sexual, o ambas, en la violencia ejercida por el compañero, es decir, que es el intimate partner, el compañero sexual que ejerce violencia. Y esto pues es un dato interesante, y ahorita van a ver. Aquí es ¿cómo hicieron para hacer este estudio global? Pues hicieron una revisión exhaustiva y sistemática con metaanálisis, que es una forma estadística un poquito sofisticada, pero que es muy interesante, de la prevalencia basada. Y los datos para calcular las estimaciones de la prevalencia mundial, se hicieron en base a datos de la Organización Mundial de la Salud sobre la prevalencia, utilizando un enfoque de 3 pasos. Entonces, miren, este es otro dato que es comparativo, es el mapa mundi, y esta es la prevalencia de la violencia por compañeros, es decir, la violencia ejercida por un compañero en mujeres de 15 a 49 años. Ahorita vamos a ver que
que nos platican de abuso sexual infantil. Pero por lo pronto yo creo que esto también es ilustrativo. Bien, sí estamos mal, pero no somos los peores. Vean estos rojos. Vean estos rojos. Ya no voy a mencionar los países, pero ven acá. Estos rojos andan por acá. Aquí están los rojos, está en prevalencias de 40, 35, 39. Nosotros estamos acá. Nada bien, pero hay algunos países que están peor. Por ejemplo, este de acá, ¿no? Este país de acá está en un color peor, y hay nosotros por acá. Y bueno, los mejorcitos son los que están en azul, ¿no? Donde la violencia del compañero está más controlada, menos frecuente, menos reportada, y pues esos son algunos países en Europa. Y miren, los más elegantes son estos que están en este colorcito verdecito. Bueno, ¿no? Entonces está de alguna manera no tan grave, ¿no? Entonces, pues sí, eso nos da una panorámica de cómo está. Esta violencia, dice, comienza temprano y afecta a las adolescentes y a los jóvenes, con un más o menos 24% de mujeres de 15 a 19 años, que esto ya entra dentro de varias definiciones de abuso sexual infantil, porque no se tiene la mayoría de edad. Pero entonces, 24% de las mujeres abajo de los 19 años tienen esta violencia ejercida por sus compañeros, sus novios, su esposos, lo que sea. Y entonces, bueno, muy bien. Esto es de panorama y de patrones mundiales. Ahora vamos a entrar en una cosa que es un ejercicio epidemiológico que tiene un poquito más de sofisticación matemática. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo, pero lo que intenta es identificar qué cosas favorecen y qué cosas protegen a las personas, a los pequeños, de tener la experiencia de abuso sexual infantil. Entonces vamos a revisar algunos estudios hechos en México, vamos a revisar algunos estudios hechos en otras áreas del mundo, para tratar de tener claridad qué cosa protege a los pequeños y a las pequeñas, y qué cosa hace que sea más probable que tengamos esta circunstancia. Vamos a usar medidas estadísticas. Entonces espero que no se sientan, ay, ¿qué me está hablando ese doctor? Porque hoy en día pues estamos reacostumbrados a usar la estadística, más que no le decimos estadística. Por ejemplo, todo el asunto de las apuestas deportivas, ¿no? Todo el mundo está consciente de que las apuestas deportivas van cambiando, porque las probabilidades van cambiando, y entonces les dicen en algunos ámbitos razones demonios, y así es el nombre técnico. Es decir, qué tan probable es que ocurra, por ejemplo, que un equipo le gane a otro, ¿no? Y entonces va cambiando de acuerdo a las circunstancias. Y las razones demonios o las probabilidades nos ilustran en qué tan probable es que gane tal equipo, gane otro equipo, o de repente hay otras cosas que se someten a apuestas, y también con las estadísticas estamos más o menos familiarizados ahí. Lo que vamos a ver es exactamente lo mismo, pero con estudios que intentan identificar cuáles son las razones demonios. Ahorita vamos a ver cuáles son los chances, pues las probabilidades de que suceda un evento de abuso sexual si sucede en otras condiciones, que son las que vamos a estudiar, y cuáles son las cosas que hacen que sea menos probable que ocurra un abuso sexual si suceden estas condiciones. Y que entonces, pues todo eso se expresa de razones en estadística, que voy a tratar de presentar de la manera más sencilla. Entonces, aquí hay el primer estudio que quiero revisar con ustedes: factores de riesgo y protección del maltrato infantil en niños y niñas mexicanos. Es un instrumento de evaluación aplicado a una muestra de conveniencia en niños, en 191 niños mexicanos que tenían de 1 a 15 años, pertenecientes a una escuela secundaria. Entonces, otro poquito de estadística. Muestra de conveniencia es cuando hacemos el estudio, pues con los que tenemos, por eso decimos muestra de conveniencia. Entonces, yo soy profesor en una secundaria y tengo acceso a la secundaria, y pues quiero hacer mi muestra, quiero hacer mi estudio ahí, pues lo hago con ellos. Se llama muestra de conveniencia. Pues son muy convenientes, pero tienen el problema muy grande de que no se puede extrapolar a otras poblaciones, como sí se puede, por ejemplo, en la encuesta que estuvimos viendo de la dinámica de relaciones familiares, esta de 2016. Esa sí se puede extrapolar, porque en el momento de diseñar la muestra se hace, que eso ahora estamos con tantas encuestas en el país, que por eso hay unos que salen todas mal y otros salen todos bien, porque depende de lo bien diseñado que esté la muestra.
Entonces, este es un estudio interesante, pero que tiene la característica de que la muestra es una muestra de conveniencia. Pero de todas maneras vamos a ver qué fue lo que encontraron esos autores. Aquí primero el porcentaje de la muestra total en que se encontró maltrato infantil y en función del sexo. Entonces está en función de si es mujeres o si es varones, el tipo de violencia, el tipo de maltrato, maltrato emocional, maltrato físico, abuso sexual, y lo mismo que se ha visto ya en otros lados, la frecuencia con la cual ocurre en el abuso sexual. Estamos aquí en este renglón, 45 contra 27%, pero fíjense nada más que el porcentaje de hombres, sobre todo, está muy elevado. Y aquí sí, la G cuadrada, que es una medida estadística, eso quiere decir, está asociada, hay una diferencia importante en la ocurrencia de violencia sexual. Las mujeres, que es en las mujeres con respecto a los hombres, que es lo mismo que ya habíamos visto en los otros estudios, que o sea, aquí nada más es corroborar en este pequeñito estudio de poquitos, pero que de todas maneras al empezar, por cierto, la cita está ahí, vamos a facilitar también la presentación para que si quieren revisar los estudios con más detalle, lo puedan hacer. Aquí está lo que les digo del manejo estadístico. No se me despreocupen, o más bien despreocupense de la tecnología, se llama regresión múltiple por paso a paso. Esos son manejos estadísticos que nos permiten ver cómo se conecta una cosa con otra y qué tanto predice bien unas cosas. Entonces, y tienen pues, diversas maneras. En este caso, se llaman coeficientes de predicción, que no voy a entrar en detalle. Pero una cosa que sí necesitamos compartir es que si el coeficiente de acá, estos betas, Bs o betas, son positivos, quiere decir que a más de uno, más del otro. Y si es negativo, quiere decir a más de uno, menos del otro. Eso es básicamente. Y entonces, ¿cómo se explica esto? Bueno, factores de riesgo, comportamiento autolesivo, que es una cosa que los niños hacen cuando tienen, los niños y las niñas hacen cuando tienen problemas emocionales, depresión, circunstancias que se andan lesionando, cortando. Eso lo encontraron en este estudio. El comportamiento antisocial, que no tiene una buena integración a su grupo y andan ahí teniendo problemas. Esas dos cosas se encontraron como predictores, los dos significativos, es lo que quiere decir esta de acá. Pero quizá el más importante de todos es el factor de protección que encontraron en este estudio, que le denominaron estilo familiar democrático. El estilo familiar democrático se refiere a el hecho de que en la familia no hay una autoridad o una imposición o una forma violenta, sino que sea la democracia familiar es una cosa que se ha estudiado bastante y que es un modelo distinto del autoritario modelo pues de hegemónico, de machos hegemónicos o de hombres que están con esta forma de enfrentar la relación hombre-mujer de una manera muy desigual. Entonces, el estilo democrático protege, ese es el punto aquí en este estudio. Y otro estudio, este está mejor porque este es un estudio hecho con una muestra aleatorizada. Como pueden ver acá, la muestra aleatorizada, eso quiere decir que a la hora de diseñarla, pues tomaron pues los pasos necesarios para que la muestra fuera representativa, es lo que quiere decir aleatorizado. Bueno, es más complicado eso, pero quédense ustedes con la idea de que a la hora de construir la muestra, de seleccionar quién iba a ver, pues entonces eso nos da la oportunidad de decir, esto sí representa a la población de Morelos, que es donde se hizo. Y entonces, nuevamente aquí están tratando de identificar los factores y vamos a ver qué encontraron aquí. Aquí están algunos datos que son ilustrativos, es decir, quiénes fueron los agresores, los agresores en caso de hombres y mujeres. Se encontró que 4.7% de los estudiantes sufrieron un intento de abuso sexual y el 2.9% fueron víctimas de abuso sexual consumado. Eso fue lo que encontraron. Y entonces, lo que hicieron fue tratar de identificar los factores que protegían al intento de abuso o protegían al abuso sexual consumado. Y aquí es donde están las razones de momios que les estaba diciendo, que son como las estadísticas de las apuestas. A ver, voy a hacer el intento de decirlo muy rápidamente para no nada más estar hablando
de las conclusiones o de lo que encontraron. Lo que se hace es comparar de las gentes que tuvieron intento de abuso y los factores, por ejemplo, consumo inmoderado de alcohol del padre. Los que nunca, los tenían papás, hombres, los padres, que no bebían, estaban aquí guardados, todos aquí acomodados. Y luego los otros grupos están comparados qué tan frecuente resultaba. Y entonces tienen la razón de números. Esos tenían 1.14, quiere decir tiene 14% más de probabilidad, este tiene 23%. Y para abuso sexual, el abuso, sobre todo cuando el padre lo hacía con más consumo, se convertía en un factor muy, muy predictor. 3.37%, quiere decir que tiene 300%, 337% de probabilidad de tener abuso sexual cuando el papá era borrachín, para decirlo rápido, sin tantos. Los factores, la violencia hacia la madre, si la madre estaba violentada, pues mira nada más, cuando no había violencia a la mamá era 1.43 para intento de abuso. Pero para abuso sexual, vean nada más, 4.49, eso es 400%, es una enorme probabilidad de que eso va a suceder cuando hay violencia contra la mujer en la familia. Luego, ser hombre, pues también, el ser mujer, pues sí, eso ya lo hemos visto muchas veces, que también se convierte en factor. Midieron la autoestima y cuando hay alta, fíjense, la autoestima baja fue la comparativa, y aquí es al revés, esto está menos que 1. ¿Qué quiere decir que es menos que 1? Que esto tiene un factor protector, la autoestima. Y la violencia intrafamiliar, cuando está ausente, es el comparador, se llama el comparador, pero miren nada más cómo se pone la cosa de probabilidad, tanto de intento de abuso 2.42 y 3.58. Nuevamente, esas son razones de Momio, quiere decir que si tienen más de 1, 1 es que está igual. 1.05 es que tiene 5% más, pero si sale 2, pues ya tiene 200% más, si sale 3, pues 300% más, 3.58, pues ahí pueden ustedes calcular cuánto es lo que representa este incremento cuando hay violencia intrafamiliar en la probabilidad de tener abuso sexual en estos pequeñines, ¿no? Entonces vamos aclarando, por eso son estos estudios epidemiológicos muy ilustrativos. Y entonces, bueno, lo mismo, vamos a verlo con cierta rapidez en el mundo, en algunos estudios que han hecho lo mismo. Es una entrevista de una muestra nacional de mujeres, eso también es una muestra aleatorizada, es decir, que sí representa, y por lo tanto, pues es una forma poderosa de sacar conclusiones. Es población de Estados Unidos, pero pues no somos tan diferentes, hay cosas que funcionamos más o menos parecidos. Y entonces lo que hicieron, se examinaron qué variables familiares antecedentes son predictivas, es decir, en el sentido de ayuda a identificar si va a haber o no el abuso sexual infantil en esta muestra. Se hicieron entrevistas y las tasas de prevalencia se calcularon usando 2 definiciones, una de las cuales era un poco más inclusive este asunto de las definiciones amplias y no amplias. Y aquí solamente voy a reportar este asunto de el efecto en la predictibilidad, es decir, en el riesgo de tener abuso sexual, en lo que se refiere a estos grupos. Fíjense, estos triangulitos son que tenía un papá bebedor y el otro, este es permítanme tantito, y aquí está, entonces lo que sucede es que el papá bebedor y la de abajo es la mamá. Entonces, si el papá bebía, pero la mamá no bebía, entonces la prevalencia subía. Pero fíjense ustedes lo que sucede cuando el papá no bebía, sí bebía, pero no vivía con los, ¿cómo se llama? Con los muchachos, con los hijos biológicos. Y cuando eso sucede, que la mujer sí es alcohólica, entonces las prevalencias se modifican. Esto está medio complicado, como pueden ver, pero lo que habla es que las condiciones ambientales del ámbito familiar resultan muy relevantes para definir, predecir, o si lo que estamos haciendo es trabajar preventivamente, saber cuándo hay factores de riesgo en nuestras personas que estamos tratando de intervenir con la prevención.
Este es el último estudio que vamos a ver, es un estudio longitudinal que tiene una ventaja, ahorita voy a comentar esto de longitudinal, en una base de personas en Sudáfrica. Y entonces es una muestra comunitaria, aleatoria, de niños de 10 a 17 años en Sudáfrica, y entonces longitudinal quiere decir que se estudiaron y luego se volvieron a estudiar para corroborar cuál era el resultado. Y entonces es un estudio básicamente de mujeres, pero bueno, ni tanto, 6.6% de mujeres y un número de participantes también muy relevante. Y entonces, los que encontraron de predictores, aquí fue distinto para las niñas y para los niños. Para las niñas, el abuso sexual previo, es decir, si la niña había sufrido abuso, pues eso es una cosa que elevaba. Los OR es lo mismo que las razones de momios, es odds ratio en inglés, pero y es igual. 3 quiere decir que 300 y cacho por ciento, 340% de posibilidades. Entonces, el abuso escolar inicial es también cuando hay el abandono escolar inicial, la agresión física en la comunidad y el apoyo sexual de los compañeros es apoyo social, el apoyo social de los compañeros, es decir, cuando hay apoyo comunitario, eso funcionó como un protector, ¿ya lo ven? Es decir, que es un factor que protege cuando está abajo de uno, y entonces para los niños no se identifican predictores longitudinales en la victimización en este estudio de Sudáfrica. Entonces, bueno, casi estamos concluyendo y para eso les voy a sintetizar mucho de lo que estamos diciendo. Realmente la síntesis se puede hacer de una manera muy sencilla. El abuso sexual infantil tiene una prevalencia elevada en México y en el mundo, y este asunto de estar compitiendo a ver quién es el peor, yo no le veo ningún sentido. Es una cosa que a mí me llega a irritar, es que como está esperando a ser los peores en obesidad y los peores en abuso sexual para actuar. No tiene realmente sentido. Pues las cifras son muy preocupantes, las cifras son muy elevadas, y bueno, estos los millones de gente que han tenido la experiencia, como pudo demostrarse en estos estudios que realizamos. La evidencia disponible confirma la impresión clínica de que el descuido y la falta de un sistema familiar eficiente son factores de riesgo. Esta es una cosa que los que nos dedicamos a atender a personas nos damos cuenta que parte de lo que es una condicionante para que ocurra el evento sexual es un cierto descuido de los cuidadores, de los que están responsables. En cambio, cuando el sistema familiar funciona bien, pues las cosas son distintas. La presencia de figuras parentales eficientes del desarrollo de autoestima son factores protectores, como ya quedó mostrado en los estudios anteriormente. Y bueno, pues yo con eso voy a terminar, les voy a dar las gracias. Agradezco mucho a la Comisión de Salud Mental, a la Secretaría Técnica, a la doctora María del Carmen Beltrán por haberme convocado a esta participación, y esperamos que estos conocimientos o estas revisiones de datos les sean útiles para su desempeño profesional, para su desempeño en el ámbito profesional que tengan, y que tengan mayores herramientas para lograr que esta cuestión tan complicada y tan dolorosa del abuso sexual infantil se pueda ir haciendo menos y logremos detenerlo, extinguirlo y tener un país sin esta forma de violencia sexual tan injusta, tan dañina, y que pues de alguna manera tenemos la esperanza de poder lograr una eliminación y un país mejor, entre otras componentes. Muchas gracias.